Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, buenas tardes. Soy Elisenda, presidenta de la Lliga Reumatológica Catalana y os doy la bienvenida a Reumas, que es nuestra marca para trabajar en Internet. Somos una entidad sin ánimo de lucro en la que trabajamos desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, las ERIMES, algunas de las cuales son autoinmunes y o minoritarias. Damos servicio directo a más de 2.000 personas asociadas. Es la asociación más grande a nivel estatal que da servicio directo sobre todos aquellos temas que nos afectan solamente por el hecho de tener una enfermedad crónica, como pueden ser temas laborales, educativos, sociales, psicológicos, etcétera, etcétera. Y para ello disponemos de profesionales de los diferentes ámbitos. Prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico seamos capaces de asumir lo que nos está pasando, lo que comporta convivir con nuestra enfermedad y vayamos adquiriendo poco a poco conocimientos, herramientas, técnicas para poder empoderarnos, ¿no? Que es la palabra que utilizamos hoy en día, y poder corresponsabilizarnos también de esta convivencia con la enfermedad, pero siempre acompañados, y como trabajamos como complemento al sistema sanitario. También colaboramos con otros organismos públicos y privados o con otras entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos pasa, como en temas de innovación o de investigación. Y participamos en diferentes comisiones, grupos de trabajo, haciendo incidencia política. Y resulta que, bueno, una de las necesidades que tenemos como pacientes es la de conocer perfectamente qué nos está pasando y qué podemos cambiar o poner de nuestra parte para encontrarnos un poco mejor. Por eso os doy la bienvenida a la jornada de hoy, que es una mesa en la que hablaremos sobre espondiloartropatía axial, vida saludable y ejercicio físico. Hoy nos acompañarán en esta mesa la doctora Ángeles Acosta, reumatóloga del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, y la doctora Paulina Cuevas, reumatóloga de la Red Sanitaria Santa Tecla de Tarragona. Y como paciente y deportista tenemos a Carolina Navalón también, que lleva tiempo trabajando con nosotros en Reumas. Y bueno, ha empezado también a competir, ¿no? Muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Es que es un placer tener esta mesa y poderla moderar. ¿Nos podríais situar un poquito de qué es esto de la espondiloartritis axial y sus principales síntomas? Angie, como quieras, sí, para no cruzarnos. Empiezo y sí, como queráis. Vamos a ir aportando. A ver, las espondiloartritis realmente son un grupo de enfermedades bastante heterogéneos. Son enfermedades reumáticas, inflamatorias, crónicas. Siempre recordar que son enfermedades para toda la vida. Y hoy vamos a hablar de la espondiloartritis axial. Afectación axial quiere decir que afecta a las articulaciones de la columna, de toda la columna, desde el cuello hasta abajo. Hay algunas espondiloartritis que pueden tener aparte afectación periférica, que eso quiere decir de otras articulaciones del cuerpo, pero la axial es la que afecta principalmente a la columna. Y los síntomas son, como hay inflamación, puede dar dolor, que el dolor es de características inflamatorias. El dolor inflamatorio es un dolor que característicamente aparece en periodos de reposo, que al paciente, que nos lo cuenta muy, muy bien, nos dice que a las 3, 4 de la mañana lo despierta un dolor lumbar que lo hace levantarse de la cama para irse a tomar un antiinflamatorio. Pero luego aparte puede dar rigidez, es decir, levantarse y costarle empezar la actividad del día. Y luego aparte se acompaña de otros síntomas que nos cuenta el paciente y que son difíciles de visualizar, que son la fatiga, el cansancio, como que no eres el mismo de antes. Eso más o menos es de lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Qué más nos dices tú, Paulina? Bueno, como para aclarar también, porque antes estaba el concepto de espondilitis anquilosante y mucha gente puede que lo conozca por esta determinación, pero actualmente ya no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas para poder diagnosticar la enfermedad más tempranamente, principalmente la resonancia magnética, que es una imagen que nos ayuda a ver edema, a ver inflamación, y ya no vemos a los pacientes como veíamos antes, que ya llegaban anquilosados. Anquilosis quiere decir fusión a nivel de una articulación.
Y actualmente, por suerte, por todos estos métodos diagnósticos nuevos que tenemos, y aparte porque estamos concientizando, que es lo que hacéis vosotros muy bien, a los pacientes de qué síntomas son más propios de una patología inflamatoria y no de algo mecánico, es que logramos detectar a los pacientes a la hora en que podemos hacer cambios importantes de cara a que la evolución sea positiva. Yo creo que ha quedado... Lo habéis explicado muy bien, ¿eh? Yo creo que realmente a nivel fisiológico, a mí solo me gustaría añadir una cosa, y es que, especialmente ahora cuando hablaba la doctora Cuevas, referente al tema de la importancia del diagnóstico, ¿no? Diagnóstico temprano. En mi caso, por ejemplo, pues tardaron como unos 10 años a diagnosticar. Claro, ¿qué pasa? Cuando estás tanto tiempo con la enfermedad descontrolada, con tanto dolor, con esta rigidez, esto de despertarte a las 5 de la mañana con este dolor que tienes que irte a la ducha, hacerte una ducha caliente que ya no sabes qué hacer, ¿no? Pues sí que realmente es muy importante el tema de esta detección temprana, ¿no? Porque a veces pues cuesta, ¿no? llegar allí. Bueno, de hecho, adecuado, claro. En lo que nosotros tenemos de registros en estudios que se han hecho a nivel global y a nivel nacional también, en general el promedio de diagnóstico desde que los pacientes comienzan con síntomas hasta que podemos diagnosticarlos son 8 años, o sea, es más o menos lo que tú has vivido. Es que es curioso, pero todavía a día de hoy, Paulina, que seguro que te pasa, te llegan pacientes y te dicen, es que yo realmente no sé muy bien para qué se vea el reumatólogo. Ya. Porque históricamente, cuando tienes un dolor, pasas por el trauma, rehabilitación, te dan vueltas, rehabilitación, te ponen analgésicos, pero realmente el reumatólogo, que es a quien deberíamos acudir primeramente, pues se deja para el final. Y por eso es ese retraso diagnóstico que, gracias a Dios, vamos a intentar acortar para que los pacientes no estén sufriendo tanto tiempo. Bueno, de mismo la misma Sociedad Española de Reumatología, yo creo que en estos últimos años ha hecho una labor fundamental. Una campaña súper. En intentar concientizar. De hecho, ahora los congresos ya vienen pacientes también, no sé si habéis ido, ya vienen las asociaciones de pacientes a participar, porque es importante informar no solamente sobre esta patología, hay muchas patologías reumáticas que son prevalentes que también, y que necesitamos concientizar a la población para poder tratar precozmente y lograr una evolución positiva al tiempo, porque son enfermedades crónicas, por lo tanto no podemos curarlos, lamentablemente, pero sí mejorar muchísimo la calidad de vida, que es lo que te pasó a ti como paciente, Carolina, imagino. Sí, y como decís vosotras, que creo que es algo que le ha ocurrido a muchísimas personas y que aún sigue ocurriendo. Aquí creo que también quizá la labor de primaria, ¿no? A veces como el primer filtro antes de llegar a un reumatólogo, como decís, porque normalmente pues siempre pasas por traumatólogo, a lo mejor no saben, vas haciendo esta rueda, ¿no? Y a veces esta puerta de entrada primera, que es primaria, poder identificar esos síntomas y que las personas afectadas a lo mejor sepamos expresarlos, ¿no? Porque a veces dices, tengo dolor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué tipo de dolor? ¿No? Y es muy difícil. La descripción del dolor es muy característica. Como lo explicaba Angie al principio, que el dolor inflamatorio y el mecánico son distintos, o sea, cuando uno hace unas preguntas, muchas veces no te toma mucho tiempo distinguir uno de otro, pero es fundamental que podamos también formar a primaria, porque ellos tienen una sobrecarga importante, tienen que ver muchísimas enfermedades, y simplemente con orientarlos qué es lo que tienen que enfocar de cara a la anamnesis, a lo que preguntan al paciente, podemos mejorar la detección de estos pacientes. Claro, una serie de preguntas, como por ejemplo el tema de la rigidez matutina, ¿no? Yo creo que en la espondiloartritis axial es algo clave, ¿no? O sea, esta rigidez que tienes a estas horas de la mañana. ¿Cómo la describirías, Carolina? Bueno, es interesante porque, claro, el tema del dolor, ¿no? Tú puedes hacer, o incluso el tema del cansancio y la fatiga, que luego también lo hablaremos, pero claro, una cosa es cuando tú tienes como un cansancio porque has realizado una actividad física, pero cuando tú ya te levantas con esta fatiga, con algo que es como que te quedas como enganchado en la cama, que no te deja como levantarte, moverte, es como que te imposibilita de una manera un poco, es que es difícil de expresar, pero luego el tema de esta rigidez es como que te sientes como si tuvieras como una barra de hierro en la espalda, ¿no? Y que no puedes ni incorporarte bien y que durante varias horas eres como una abuelita
que va ahí, te vas poco a poquito poniendo recto, ¿no? Esto Como es lo robot. como un robot, correcto, Sí, ¿no? como un Playmobil, ¿no? Sí, totalmente, hasta que, bueno, pues esto, ¿no? Consigues moverte un poquito. Pero sí, por ahí vamos. Bueno, la fatiga también va muchas veces asociada también que por el hecho de tener dolor no duermes bien. La inflamación, por otro lado, aporta con esa fatiga. Hay muchas cosas que, porque nos preguntan los pacientes, seguro a ti, Angie, te pasa lo mismo, que nos preguntan, pero ¿esto por qué? Y muchas veces no hay una sola respuesta para ese por qué, porque es una sumatoria de condiciones que se genera al estar inflamado que produce toda esta sintomatología. Y evidentemente que si tú no duermes bien porque tienes dolor, ya tienes fatiga solo por el hecho de no dormir. Exacto. Claro, parece un pez que se muerde la cola, ¿no? Que No. o sea, no descansas bien, tienes más dolor, entonces tienes que descansar más porque vas agotado, porque no tiras, ¿no? Es esa fatiga. Exacto. Y a veces escribo como estar incubando algo o estar, ¿no? Que estás chafada, y no tiras, e intentas descansar, pero como tienes dolor no descansas, ¿no? Y así un día tras otro, ¿no? Exacto. Y que se va cronificando, como la enfermedad. Claro. Bueno, o se van haciendo pruebas muchas veces de imagen que dicen, mira, a ver si tienes una hernia o qué, y al final se van tratando hallazgos de imagen, pero se pierde muchas veces el preguntar por la clínica, porque la clínica es muy característica cuando es inflamatorio que no es mecánico. Y entonces se van tratando otras cosas que realmente no son el motivo por el cual tú sientes este dolor. Entonces, por eso es importante hacer una buena anamnesis, le llamamos, para los pacientes, a lo que preguntamos, las preguntas que hacemos a los pacientes de cara a poder valorar qué enfermedad podría ser. Claro. Uy. ¿Qué ha pasado? Claro, porque supongo que ellos consultan porque hay mucho dolor de espalda, ¿no? Debe ser aquello de me duelen los riñones, me duele la espalda. A ver, es que tenemos que Y no recordar salen que el del dolor bucle, ¿no? lumbar es un Sí. motivo de consulta muy, muy frecuente en atención primaria. O sea, el 90% de la población vamos a tener un dolor de espalda alguna vez en nuestra vida. Eso es así. Entonces, claro, es un síntoma tan frecuente que tiene que estar muy bien descrito para que sepamos discernir la causa por la que viene el paciente. Entonces, claro, el paciente que te cuenta un dolor lumbar inflamatorio es que lo cuenta como en el MIR, como en los libros, como le digo a los residentes. Te lo cuenta como lo acaba de decir Carolina. Es que yo a las 4 de la mañana me tengo que levantar de la cama porque me tengo que ir a tomar un antiinflamatorio. El dolor mecánico es todo lo contrario. El dolor mecánico está trasteando durante el día, va empeorando y cuando por fin se acuesta, como que descansa. Entonces, esas diferencias solamente en la clínica nos van a ayudar y luego siempre nos ayudan las analíticas, porque luego el paciente, luego es lo contrario, cuando te lo mandan porque le ha salido en la analítica una cosa. No, la analítica nos ayuda si hay una sospecha diagnóstica, si los síntomas son compatibles y además en la analítica vemos marcadores de inflamación, entonces ya todo empieza a cuadrar y luego ya dependerá también de la respuesta a los tratamientos. Si hay un dolor inflamatorio, le pongo un antiinflamatorio, lo más probable es que responda mejor que si le pongo un analgésico que no es antiinflamatorio. Todas esas cosas nos van ayudando en la consulta. Los reumatólogos son muy pesados preguntando cosas, eso lo saben los pacientes. Bueno, y también está muchas veces el contexto, la epidemiología que llamamos, que no nos va a hacer sospechar más en una enfermedad de este tipo que en otra, la edad también de los pacientes. Normalmente esta es una enfermedad, de hecho, está dentro de los criterios diagnósticos. Si viene un chico menor de 45, 40 años y se queja de un dolor lumbar, entonces hay que tener más sospecha diagnóstica acerca de esta patología, que no si llega una persona mayor, que lo más probable es que también haya mucha artropatía degenerativa de por medio que pueda producir el dolor. Entonces, estas son las banderitas que tenemos que ir esparciendo a través de, sobre todo de primaria, para que cuando lleguen este tipo de pacientes haya una lucecilla de decir, ostras, voy a preguntar estas cosas que me dijo la reumatóloga, a ver si puede tratarse de un dolor en el contexto de una enfermedad reumática. Es verdad, correcto, sí, porque muchas veces que hay como un inicio temprano, a los 20 habitualmente sí, es raro. Normalmente los que nos llegan mayores ya llegan con anquilosis, que por suerte, como decíamos, ya no pasa tanto, pero aún sigue ocurriendo. O sea, aún siguen llegando pacientes que ya vienen con anquilosis o en las sacroiliacas o en la zona del raquis de la columna. De hecho, desgraciadamente, yo he tenido un paciente hoy que tiene solo 48 años,
Y desde que ha entrado en la consulta tenía al residente y le he dicho, ya tengo el diagnóstico, porque ha entrado que no podía mover el cuello. Es decir, es un paciente que tú le preguntas y te cuenta que lleva 20 años con dolor lumbar, que consultaba, que iba al traumatólogo, que iba a su médico de cabecera, y ese dolor se fue cronificando y le ha producido una limitación a la movilidad. Pero claro, ese dolor empezó hace muchos años. Claro. Desgraciadamente, con él hemos llegado tarde, pero no es lo habitual tanto ya, porque ya vamos concienciándonos, como decía Paulina, pero bueno, que lo habitual es que empiecen en edades más tempranas. Sí, claro, claro. Y es importante el estilo de vida que llevemos también, ¿verdad? Para encontrarnos mejor con estas enfermedades. Bueno, es de perorullo que llevar un estilo de vida saludable es fundamental para cualquier enfermedad o incluso no teniendo enfermedad, o sea, exacto. Pero especialmente en las enfermedades reumáticas, y yo creo que voy a dejar a Angie hablar más del tema del ejercicio porque ella realmente lo lleva a conciencia absolutamente. El tema de tener un peso adecuado, el no tener, también incide no solo en la enfermedad, sino que en la actividad inflamatoria en sí. O sea, hay estudios que ya demuestran que los pacientes que no tienen sobrepeso y que hacen actividad física, por una serie de sustancias que se liberan con el ejercicio, no solamente el hecho de estar físicamente bien, hay sustancias que se liberan y que nos hacen estar más contentos y también tener menos dolor y menos actividad inflamatoria. Exacto. Angie, te dejo para que hables más del tema. Yo soy la más pesada del mundo mundial, si es que yo me también. canso de oírme, Yo voy a poner una grabadora en la consulta, porque es que yo les digo a los pacientes que hacer deporte es como desayunar por las mañanas. O sea, yo no lo mismo, exactamente. Me tomo la pastilla. Si hay pacientes conectados, lo saben. Total. Bueno, si los miércoles, si eso voy, no, mira, no. O sea, el deporte tiene que formar parte de tu vida. Porque como decías tú, Paulina, cuando hacemos deporte segregamos sustancias que son antiinflamatorias, es decir, que van a incidir directamente en nuestro sistema inmunológico y van a disminuir la situación inflamatoria que produce la enfermedad. Por no hablar de todas las demás cosas, beneficios a nivel mental, físico, funcional que produce el deporte. Pero es que yo siempre les explico, es que es medicina para tu enfermedad. O sea, estamos ayudándolo con el tratamiento tuyo, el que quiera que tengas, el biológico o lo que sea, más que tú estás haciendo por ti, por disminuir esa actividad inflamatoria. Además, el paciente te lo cuenta. Tenías razón. Empecé a hacer pilates hace un par de meses y he perdido 5 kilos y me siento diferente, doctora. Y es así. Y Carolina no lo puede contar, ¿no? Sí, no, yo la verdad es que he de decir que aquí, o sea, yo tuve como bueno, aquí cuando hacen estudios médicos que se está hablando cada vez más del patient journey, ¿no? Este como trayecto del paciente y yo la verdad he de decir que tuve como un camino que tuve que transitar hasta llegar a donde estoy ahora mismo. Y sí que yo me alegro de poder explicarlo porque fue un momento, pues, a veces un poco oscuro, muy difícil, muy complicado. Yo es que aparte de estar afectada de espondiloartritis axial y síndrome de Sjögren, nací con una patología neuromuscular minoritaria muy, muy complicada, en la que he tenido pues, cirugías en los pies desde que nací, pues unas 30 cirugías en los pies y ahora este año hemos empezado con la rodilla. Ya, ahí vamos. Entonces, ha sido como una vida, digamos, de enfermedad más pues, de diagnósticos, ¿no? De ir añadiendo diagnósticos a la que iba pasando, ¿no? La vida. Y claro, llegó un momento en el que tuve una dificultad muy grande para caminar, para moverme, porque tenía muchísimo. Justo cuando empezó, digamos, con los síntomas muy iniciales de la espondilitis. Y entonces, bueno, y con como lo que hablábamos del retraso de diagnóstico, ¿no? Retraso diagnóstico, enfermedad descontrolada, uno mismo no sabe cómo controlar este dolor, cómo manejarlo. Y yo aquí lo que hice, cada uno pues tiene su manera de lidiar, ¿no? Con las situaciones. Yo desarrollé un trastorno alimentario y lo que hacía era comer por atracones para poder gestionar este dolor, porque no sabía cómo hacerlo, aparte de automedicarme y bueno, yo empezaba el día con entras en un bucle. Con
con los opiáceos, o sea, el tramadol eran caramelitos para mí. Entonces, pues bueno, pues obviamente... Y generaste dependencia. Comiendo muchísimo, Claro. comiendo muy mal, porque obviamente cuando te encuentras mal no tienes ganas de comerte una zanahoria, o sea, te vas a comer pues, un plato de pasta, carbohidratos, gluten a tope, claro, bueno, pues que es muy complicado. Entonces, gracias a entender, ¿no?, por qué estás haciendo esto, qué es lo que está pasando, cómo estás gestionando tu situación y entender el hecho de que qué puedes hacer tú como paciente. Como ha dicho antes Elisenda, me ha gustado mucho porque creo que tiene mucha razón, autorresponsabilizarlos de nuestra propia patología, porque llega un punto en que los médicos os van a poder ayudar, la medicación nos va a poder ayudar si encontramos la que nos vaya bien. Yo no sé, en mi caso pues voy por el cuarto biológico y estoy súper bien y feliz y muy agradecida. Pero lo que uno mismo, ¿no?, pueda hacer para poder encontrarse mejor y entender, ¿no?, pues que esta vida saludable, ¿no?, el hecho de aprender a comer mejor, aprender a comer, pues igual que tomamos un antiinflamatorio, o sea, nuestra comida es nuestra gasolina, ¿no?, y lo que ingerimos va a nuestro cuerpo. Al final es entender esto y decir, bueno, pues voy a intentar comer de manera que me sienta bien, ¿no?, no que me esté yo poniendo como, no quiero decir veneno, ¿no?, pero algo que realmente te está afectando mal, o sea, no te está ayudando, al contrario, ¿no? Entonces, poder transitar esto, ¿no?, y aprender, y llegado a este punto, pues decir, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer a nivel de actividad física? Que yo en mi caso pues empecé pues realmente haciendo yoga, estiramientos, o sea, literalmente mi madre, me acuerdo que yo la miraba, tenía unos 60 y pico años ella en ese momento, y hacía ella más actividad física que yo la veía haciendo el perro boca abajo y yo alucinaba. Yo decía, ¿esto cómo se hace? Yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, empezando por aquí, ¿no?, desde lo más básico, luego a decir, pues venga, me animo a coger una bicicleta, ya no solo para andar un poco, pero para ir de A a B, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, hemos tenido, pues estos últimos años, han puesto muchos carril bici, sí. Y dije, venga, pues en bici a los sitios para moverme y para un poco de actividad física. Y luego yo ahí sí que a nivel personal pues encontré el deporte de mar que a mí pues me gustaba muchísimo, que es el stand-up paddle, que era un deporte que yo vi que tenía muy poco impacto, en mi caso también porque tengo esta afectación en los pies muy, muy grave y no podía hacer casi nada de verdad con el mínimo impacto. Y este deporte vi que, bueno, si te caes en el agua y refuerzas toda la musculatura, refuerzas todo el cuerpo. Eso también es Exacto. Y a nivel pues, cardiovascular es muy potente y a nivel muscular. Entonces, pues bueno, hasta aquí, ¿no? Ha sido unos años de, pues, os digo, de un tránsito muy complicado para llegar hasta donde estamos ahora, que bueno, ahora que estamos todos, enseño mi trofeo, va. Es que... ¡Enhorabuena! Muy bien. Yo creo que es más para que otras personas puedan, o sea, decir... Bueno, que te incentiven y que vean que es posible. Claro. Yo, en mi caso, tengo una discapacidad importante, pues debido por pluripatologías. Compito con gente que no tiene discapacidad, ya desde hace como 3 años que estoy compitiendo y cada vez que consigues pues, llegar a una competición y ganar pues, un trofeo como ayer, que me has llevado este año me han operado 3 veces, es muy complicado, pero es un poco como un granito de arena para que todas las personas que han pasado y están transitando por esto, un poco de motivación, de decir, yo no pensaba que podía hacer esto, pero oye, es posible. Así que, bueno, creo que a veces charlas como estas pueden ayudar tanto a motivar a decir, bueno, Seguro. ¿cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo puedo llegar hasta...? Carolina, me encantaría ponerte en la sala de espera de mi consulta. Ya, ahora que lo veía pensaba lo mismo. Es que yo siempre le digo a los pacientes, porque claro, evidentemente no vamos a pasar de 0 a 100, no vas a pasar de no hago nada a me pongo a competir y ni me pongo a entrenar 5 días en semana, pero como decía un amigo mío que es muy gracioso, que es entrenador, siempre dice, hay que marcarse microobjetivos, y es verdad, objetivos pequeñitos que puedas cumplir. Si, como le digo a los pacientes, si hoy puedes hacer 20 minutos de la clase de pilates porque ya pues te empieza a molestar algo o te sientes cansado, pues hoy has hecho 20. Ya la próxima vez podrás hacer a lo mejor la media hora. Pero no desanimarse porque el primer día no puedas estar al nivel de todos los demás. Evidentemente, para empezar algo es como dejar de fumar, que también se los digo a los pacientes. Para empezar algo tienes que querer, eso primero.
y tienes que estar convencido de que quieres empezar, pues si no vas a regañadientes. Entonces, hay que intentar encontrar la motivación haciendo con granito de arena, poquito a poco hasta que ya lo puedas interiorizar y meter en tus hábitos. ¿Ibas a decir algo, Elisenda? Uy, no te oímos. Elisenda, no et sentim. Tienes el micrófono, creo, desconectado. Ahora. Bueno, lo que decías también es importante que cada uno, hay que entender que no todos estamos en la misma condición ni en el mismo estadio de la enfermedad, por lo tanto es importante en cada etapa orientarte y saber qué cosas son las que te van a ir mejor, porque las cosas que indicamos para algunos no tienen tanta beneficio para otros. El tema del impacto puede ir bien, estoy poniendo un ejemplo, en la osteoporosis, por ejemplo, el impacto sí que va bien para mejorar la densidad ósea cuando no hay fracturas, pero es todo lo contrario cuando hay fracturas. En el caso de la espondilitis, cuando ya hay mucha anquilosis, el estirar al final no logras mucho más, sino que hay que tonificar y hacer ejercicio aeróbico. Y a los pacientes que aún no tienen anquilosis, que les recomendamos un poquito de todo, estiramiento también es fundamental al principio. Claro, yo lo que iba a preguntar también, ¿no? Bueno, primero, que tienes que encontrar también el ejercicio físico que te guste. Y que te guste, ahí está, ¿no? Porque ahí yo creo que el secreto está ahí, porque a mí me costó muchísimo hasta que encontré el que me gusta, ¿no? Claro. Además, intenté varios y me aburría que al final lo acababas dejando, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué encontraste, Elisenda, por curiosidad? El baile. Ah, muy bien. ¿Ves? Muy bien. Voy a una escuela de baile, entonces tanto te corrigen postura como haces el ejercicio de fuerza pertinente, como te enseñan, bueno, y además es importante también que te enseñen a no hacerte daño cuando haces el ejercicio, ¿no? Exacto, esto también es fundamental. Tener una buena guía es muy importante, está claro, Val. Eso es esencial para no lesionarte, porque creo que, y a lo mejor hay gente conectada hoy que se puede sentir como entender esto, pero el hecho de que a veces intentas hacer algún tipo de actividad física y te lesionas, te haces daño porque no has conseguido encontrar el deporte que te va bien, no has conseguido el acompañamiento para ver qué es lo que te puede ir bien y que te lesionas. A mí me había pasado muchísimo lesionarme intentando esto de venga, va, voy a tener actividad física, pero no encuentras lo que te va bien o que no te hagas daño, y esto es esencial. Lo que comentaba las dos cosas, ¿no? Y de los momentos adecuados, porque, por ejemplo, en un momento de mucha inflamación has de tener mucho cuidado. Intentar hacer menos carga y menos impacto, pero no dejar de hacerlo. Esto también es importante. Hay que entender que el reposo es lo que antiguamente se conocía que había que hacer cuando tenía un dolor. Hoy en día sabemos que el reposo es muy limitado y lo ideal es movilizarse de cara a que no se produzcan también otras cosas producto de este dolor, que son posiciones antiálgicas que te van a contracturar, y al final yo siempre le digo a los pacientes, en vez de uno tiene 3 dolores. ¿Por qué? Porque no se mueve. Entonces hay que ir poco a poco, ponerse, como decía Angie, metas a corto plazo y metas alcanzables. No pretendamos bajar 10 kilos en una semana, ni ir al gimnasio cada día la primera semana. Lo importante es poco a poco, aunque sea el primer día 5 minutos, 10 minutos, pero no dejarlo al día siguiente, porque yo veo mucho esto en los pacientes que comienzan a hacer algo y luego por las agujetas, etcétera, etcétera, dejan de hacerlo. Yo le digo, pero es que no hace falta tener enfermedades para tener agujetas al principio. Todos las tenemos. Claro. Si no estamos acostumbrados. Pero una vez que lo coges, se vuelve un vicio. Yo de hace 3, 4 años comencé a hacer actividad física más regularmente y siempre le digo a los pacientes, hay un punto en que ya no lo puedes dejar porque es el mejor de los vicios que puedes tener. Total. Y realmente te hace sentir muy bien. Porque ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ejercicio físico? ¿No? Porque estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Yo del baile, Carolina del pádel surf. Una cosa es la actividad física, que es lo que hacemos durante el día. Como decía Carolina, que me parece estupendo, oye, pues de aquí a allá, en vez de ir en coche, voy en bici o voy andando. Y ejercicio físico es una actividad ya reglada con una intención de que sea un entrenamiento. Eso es lo importante. Y luego, lo que decía Paulina, a mí me hace mucha gracia porque es tal cual. O sea, como decía mi padre, arrancadas de caballo, paradas de burro. Lo que no se puede es hoy voy, me mato, entonces mañana tengo agujetas, me duele la rodilla porque tenía un brote, no. O sea, tenemos que ir poquito a poco, que al día siguiente tiene agujetas, nos ha jodido, yo también. O sea,
Quiero decirte, Exacto. lo normal es que seas entrenado y además no tienes todavía el hábito, pues bueno, puedas tener algo de sobrecarga, pues descansas ese día, porque también es importante el descanso entre entrenamientos y luego continuar. Y hay otra cosa que me parece muy importante y también siempre se lo digo a los pacientes, el papel del entrenador, de la persona profesional de la actividad física y del deporte. Yo como reumatóloga tengo mi limitación, es decir, yo sé recomendar y como entreno, pues sé más o menos al paciente orientarlo, pero yo no soy la especialista en esto. Entonces, cuando vamos a empezar, siempre que haya alguien en la sala de entrenamiento que te pueda orientar sobre lo que puedes y no puedes hacer según tu condición física, ¿vale? No es lo mismo tener 65 años y no haber entrenado nunca a tener 35 y haber parado por el diagnóstico y ahora quererlo retomar. O sea, estamos en diferentes puntos, ¿vale? Estoy súper de acuerdo con lo que comentábamos antes del acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento adecuado cuando quieres iniciar esta actividad, bueno, esto, ¿no? Más que actividad física, que sería más de vida diaria, esta actividad, pues bueno, de deporte, ¿no? De empezar a tener... Exacto. Y también muy importante lo que comentabais, bueno, yo siempre digo la importancia de agendarlo, de ponértelo en la agenda, igual que te pones una reunión, igual que te pones, me voy a tomar unas cañas con los amigos o las amigas, y hacerlo, ponértelo como de forma regular, aunque no vayas a poder ir, decir, mira, los sábados hay este entreno y los miércoles por la tarde hay este otro entreno, pero tú ya lo tienes ahí en tu agenda y creo que se va creando como algo en tu cerebro de decir, vale, lo tengo allí, sé que este día pues a lo mejor no puedes ir, pero bueno, pero para ayudar a crear esta conexión, ¿no? Especialmente cuando estás empezando a intentar realizar esta como es que es como todos los hábitos, tienes que intentar poco a poco, pero organizándolo en tu agenda, porque de alguna manera luego se impregna en tu cabeza y puedes ir haciendo esto de lograr metas poco a poco, pero lograrlo, porque ya lo que decíamos, metas muy altas a corto plazo, eso muchas veces, no son si es que sostenibles. se logra, produce efecto rebote luego y volvemos a lo mismo. Estoy de acuerdo. Y lo que decía Elisenda al principio de todo del papel de los buenos hábitos en el tratamiento de la enfermedad. O sea, la enfermedad, el tratamiento es solamente una parte, el tratamiento médico es solamente una parte. Exacto. Y como también siempre comento, yo tengo un papel, mi papel de reumatóloga llega hasta aquí, pero el resto lo tienes que hacer tú, que eres el paciente. Y yo te voy a dar la información para que tú sepas lo que es beneficioso para ti. Pero no olvidemos que el deporte es medicina, tal cual. Hay que mantener un buen peso corporal porque el tejido adiposo, yo siempre le digo a los pacientes, a mí me da igual que tú uses la talla 40, la 40, me da igual. Yo lo que quiero es que tú pierdas tejido adiposo porque el tejido adiposo es proinflamatorio y te va a empeorar. Es decir, ya no es porque le des sobrecarga solamente a la articulación y porque tus rodillas... No, aparte de eso, te va a mejorar la actividad de la enfermedad si tienes menos tejido adiposo. Y aparte, lo contrario, el tejido muscular, el músculo, genera sustancias antiinflamatorias. Es decir, es una es un win-win. Cuando hacemos las deporte, mioquinas, estamos totalmente, estamos tratando la espondiloartritis. O sea, es tan importante que me pinche el biológico como ir al gimnasio. Las dos cosas son igual de importantes, ¿vale? O sea, eso que quede la conciencia de no es una opción, es una obligación. Y también porque está el tema mental, o sea, con el ejercicio también a nivel, no solo de la salud física, la salud mental es fundamental en esto, porque no sacamos nada de decirle a alguien que está deprimido que se ponga a hacer ejercicio, porque muchas veces en condiciones de depresión no tienes ganas de hacer absolutamente nada, o sea, doctora, apenas me he visto, ¿qué quiere que vaya a hacer ejercicio? Creo que en ese sentido es fundamental que se concientice no solo de que físicamente va a estar mejor, sino que psicológicamente el ejercicio le va a ayudar a tener más ganas de hacer cosas, a ver las cosas con más claridad también y ser más receptivo a las indicaciones que de alguna manera vamos dando para orientar al paciente. Pero como Angie dice, este porcentaje en el que podemos aportar como médicos especialistas con el fármaco no es el todo, absolutamente, para nada. Y sobre todo en una enfermedad como esta que es crónica. Aquí el paciente es fundamental que aporte con las ganas y con cuidar los hábitos. Exacto. Claro, entonces hay que cuidar también a nivel emocional, ¿no?
para poder llegar, ¿no? a ir avanzando, ¿no? Un pasito detrás de otro, ¿no? Exacto. Yo creo que hay un bueno, tema, todo influye, ¿no? hay un tema que creo que es muy importante también tener en cuenta y es que estamos hablando de patologías que causan dolor y que causan dolor crónico muy severo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú tienes dolor, hablo por experiencia, no sé, lo último que quieres es ponerte a moverte para arriba, para abajo. Tú cuando tienes dolor, lo que quieres es hacerte un ovillo, quedarte quietecito y no moverte. Esto es lo que tu cuerpo te está diciendo. Y tu mente, no te muevas. No te muevas porque vas a tener más dolor, porque creo que en ese momento aún no has aprendido que si empiezas a moverte, te vas a encontrar mejor. Pero es muy difícil romper esta barrera, ¿no? Entonces creo que por eso cuesta tanto que las personas con este tipo de afectación general reumatológico, ya es reumatológica, ya sea espondilolitis axial, que sea artritis reumatoide, artritis psoriásica, cuando hay estos componentes de dolor es muy, muy difícil. Entonces, romper esta barrera es esencial y que es física y mental. Entonces, creo que aquí también, por eso es tan importante, creo que esta labor divulgativa, ¿no? Pero obvio también a nivel emocional, el hecho de realizar, perdón, Angie, el hecho de realizar física, ayuda muchísimo, porque además también hay muchísimos estudios ahora que avalan y explican el por qué, ¿no? Te sientes tan bien después de realizar algún tipo de deporte, ¿no? Que hay como todo el tema de las hormonas de la felicidad, ¿no? Sí, que las endorfinas, claro. Las endorfinas, etcétera, que se liberan cuando tú haces deporte, especialmente, por ejemplo, deporte al aire libre, que aún luego hay como otros componentes extra, ¿no? O sea, que de verdad yo no he visto, no sé, nosotros al menos, a la gente que estamos ahí haciendo stand-up paddle, oye, no veo a nadie de verdad, o sea, todo el mundo sonríe ahí con el sol en el agua, esté frío o caliente, me refiero que hay una reacción química, que está claro que hay algo allí que ocurre, ¿no? Si permites a tu cuerpo ponerlo en este estado, ¿no? de ejercicio y romper estas barreras que son muy difíciles de romper. Esto no lo niega, es real. Porque es real. Es real, sí, es real. El deporte, o sea, el ejercicio físico es un antidepresivo natural. O sea, es magia. Tú vas, tienes un mal día porque estuviste de estrés en el trabajo, porque un paciente te fue mal y no sé cuánto, pero voy a mi hora de entrenamiento y cuando salgo parece como que han desaparecido los problemas y de repente sientes como esa sensación un poco de aquí estoy zen, todo está bien. Y eso en mi caso, que afortunadamente no padezco una enfermedad crónica, pero hoy me decía una paciente lo que tú contabas, Carolina, tú no ves a nadie triste haciendo deporte, ¿a que no? Que había estado fatal porque tenía mucho estrés, porque es profe y estaba con evaluaciones y tal y cual, y iba a hacer deporte y decía, oye, Angie, es que tenías razón, es que llego y parece como que me han bajado 3 puntos el estrés y parece que veo las cosas de otra manera, ¿no? Y eso al final hace que el hábito se genere más fácilmente porque sabes que al terminar vas a estar mejor. Te falta como el toquito de, uy, me tengo que vestir para ir a entrenar porque sé que cuando llegue voy a estar mejor. Entonces, es como que falta, y luego a veces le digo a los pacientes, si tú ves que solo no puedes, porque bueno, no todo el mundo tiene la misma, cógete un cómplice. Cógete a tu pareja, tu prima, tu vecina, tu amiga. Oye, vámonos a apuntarnos juntas que cuando una esté floja, la otra tira. Y así eso también ayuda a que lo puedas mantener, porque se te hace algo más lúdico, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hoy en día tenemos mucha suerte porque creo que el tema del deporte se ha convertido mucho en una actividad social. Sí. La verdad, o sea, hace unos años no era tan así. Entonces, estoy muy de acuerdo que el hecho de utilizar el deporte como actividad social es algo que funciona muy bien. O tener un cómplice, buscarte un cómplice, o algún sitio que pueda ser como un poco lugar de encuentro social en el que, pues esto no te vas a tomar las cañas o el café, sino que te vas a hacer una actividad deportiva que luego llegará el cafecito luego, que luego llegará a lo mejor la cañita luego, ¿sabes? Pero ya forma parte de este rato, ¿no? Ya forma parte de este ejercicio que estás haciendo. Y existe un recurso que se llama ReumaFit, que me parece
Sí. Explícalo, Anchi, explícalo un poquito. Es que no, yo me siento muy orgullosa, Paulina también seguro, de pertenecer a la Sociedad Española de Reumatología, porque creo que es una sociedad científica de alto, muy alto nivel, porque es no solo nivel científico con los reumatólogos, sino que implica muchísimo a los pacientes, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo y que los pacientes nos dan cuando los vemos en los congresos. Y hay una iniciativa que se llama ReumaFit. ReumaFit, que además se puede acceder directamente de la Sociedad Española de Reumatología en la página, es una herramienta en la que por patologías, además, por artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis, todo tipo de enfermedades reumáticas, está desglosado las recomendaciones de ejercicio, en qué fases de la enfermedad podemos hacer determinados entrenamientos, los beneficios que tiene, cuánto se recomienda, y yo creo que es algo muy accesible para los pacientes y trae ahí unas recomendaciones que son dadas por reumatólogos y además basadas en estudios científicos y contrastados. Entonces creo que es una herramienta súper útil para los pacientes y súper fácil de acceso. Viene incluso vídeos, o sea... Perdona, al estar mira, colgado por ahí, precisamente a pacientes, está en un idioma que yo siempre les digo a los pacientes que es fácil de entender, no es un idioma médico propiamente tal, que muchas veces hablamos y saber, pero doctora, en castellano. Es algo simple de entender y hay mucha información respecto a los hábitos, al qué tipo de ejercicio. Incluso explican también los fármacos que pautamos, un poco de qué va, porque son fármacos que no es un paracetamol o un ibuprofeno, que quizás la gente lo conoce más, son fármacos que solo llevan cierto tipo de pacientes que no son habituales, que se retiran en farmacia hospitalaria, y siempre surgen dudas al respecto y en ese sentido la Sociedad Española es cierto que está muy pendiente de que el paciente esté informado, porque en esto es fundamental el estar informado para poder tomar decisiones, y en eso no solo la decisión la toma el médico, el paciente también tiene que ser parte de esta decisión en conjunto, porque estamos llevando una enfermedad que finalmente es él el que la lleva cada día. Exacto. Creo que han colgado por ahí, ¿no?, el enlace de ReumaFit para que puedan entrar los pacientes. Vale. Y luego está Inforeuma, porque en la misma página de Inforeuma, que es para pacientes, ahí se puede acceder a ReumaFit. Es inforeuma.com. Yo creo que tanto Angie como yo la tenemos en la página que hemos hecho personal de reumatóloga, para fomentar también toda esta información. Yo habitualmente las cosas que cuelga la Sociedad Española de Reumatología, también hago un reel nuevamente con lo mismo, para que los pacientes puedan ir informándose, como muchas veces no están al tanto. Entonces, de esta manera, en las patologías que sabemos que son más frecuentes, las voy colgando. Ayer era el Día Mundial de la Osteoporosis y colgamos algo al respecto. Sí. Es muy importante que la información esté, lo que decías, en un lenguaje accesible y fácil de entender. Esto es esencial, ¿no? Porque al final como pacientes, pues no somos expertos, no somos doctores, que al final del camino acabas siendo bastante experto, ¿eh? Pero bueno, si estás en el principio, ¿no?, de este camino, pues muchas cosas te pueden sonar realmente a chino. Y está muy bien. Es importante esto, filtrar la información, sobre todo. Es importante, como decía, filtrar la información, porque puedes encontrar muchas cosas hoy en día en las redes y lamentablemente no toda esta información tiene las mismas bases y fundamentos que es la medicina basada en evidencia, y esto es importante saber filtrarlo, porque hay pacientes que me dicen, pero doctora, yo es que leí esto. Dije, a ver, si la medicina fuera tan fácil, pondríamos nuestros síntomas en el Google y ahí encontraríamos todo, y no es tan así. Por eso hay que filtrar la información que recibimos. Claro. Totalmente. Hay que saber qué webs consultar, hay que... Bueno, son unas herramientas, ¿no? Yo de entrada, cuando, por ejemplo, en la consulta, si es un reciente diagnóstico, porque Carolina ya es una experta en su enfermedad, seguro que la conoce mejor que muchos reumatólogos ya. Pero un paciente que le damos un diagnóstico, una persona joven que tiene inquietudes y que se maneja, siempre les digo, no busques sin haber contrastado que sea una fuente fiable, y siempre los mando a Inforeuma, porque sabemos que es de la Sociedad Española de Reumatología, que está colgado por reumatólogos y que está en un idioma entendible para todo el mundo. No quiere decir que nosotros hablemos en tal, pero es verdad que a mí me pones un escrito de un abogado y me pierdo con lenguaje jurídico, pues lo mismo. Entonces, que sea algo que sea... Yo, por ejemplo, en mi página de Instagram intento hacer vídeos que sean
entendibles por el paciente y que pregunten cosas a su nivel, porque claro, surgen dudas en el día a día que si te metes en internet, pues como les digo siempre, digo, te metes ahora, te pone ahí que te vas a morir pasado mañana, porque vete tú a saber quién lo escribió. Entonces, hay que ir a las fuentes fiables. Claro. Sí. No, aparte me gusta porque Angie va colgando también preguntas que surgen en el día a día en los pacientes. Y son preguntas que no solo surgen en Canarias, o sea, esto es a nivel global, Sí. son dudas que Es a nivel tienen, global, sí, sí, El sí. que tienen la paciente mayoría de los reumático es- pacientes y es aplicable a donde estemos. Y la Sí, verdad que nosotros va bien porque lo sí. explica muy bien. Sí, nosotros en Reumas también, ¿eh? Nos ocurre que las preguntas que vamos recibiendo también las vamos, aprovechamos para recogerlas, ¿no? Donde hay más Claro. dudas, las vamos haciendo publicaciones por redes sociales dando respuesta. Gracias a, bueno, a todos Sí. vosotros que nos asesoráis, ¿no? Y nos dais respuesta. Porque, claro, es que si no, los pacientes sin toda esta información van súper perdidos, ¿no? Sobre todo al Ya, inicio. Sí. Sí, ¿no? Y es cuando que- tú estás más, cuando sabes más al respecto y sabes lo que te puede pasar, Mm. porque también no es solo lo que te está pasando en ese momento, también las posibles cosas que te podrían ocurrir y contextualizarlas, porque muchas enfermedades reumáticas pueden presentar síntomas extraarticulares, que quiere decir esto que no implique solamente la articulación, puede haber afectación Exacto. ocular, como la uveitis, puede haber afectación cutánea en la psoriasis, y son cosas que el paciente de entrada que lo desconoce nunca va a pensar que es por su enfermedad reumática. Exacto. Y también va a pasar mucho tiempo entre que ocurre esto y consulta finalmente. Uh-huh. Y después también una pregunta, volviendo a todo el tema de ejercicio y dolor, ¿no? Que es lo que hoy nos trae aquí. A veces nos da miedo el lesionarnos, nos da miedo el hacer ese movimiento, nos da miedo porque sabemos que nos duele, pero a veces es un dolor que no es por inflamación, es a lo mejor porque necesita de su movilización esa articulación, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. ¿cómo jugamos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? A ver, la página de ReumaFit la recomiendo a todos los pacientes que estén conectados ahora, porque dependerá de la fase en la que estamos de la enfermedad, está recomendado un ejercicio u otro. Exacto. Como siempre digo, el sentido común nos tiene que también prevalecer. Si yo un día tengo un brote de artritis en una rodilla, ese día evidentemente no le daré ningún tipo de carga a esa articulación, pero puedo hacer otras cosas. El ejercicio debemos siempre adaptarlo según la fase de la enfermedad. Si la enfermedad está en estadios iniciales, el paciente tiene recomendación de hacer deporte como todo hijo de vecino. Igual, hacer entrenamiento aeróbico y hacer entrenamiento de fuerza y movilidad. Siempre calentando bien la articulación antes de empezar, hacer ejercicios de movilidad antes de empezar el ejercicio, ¿vale? Si aparece cualquier tipo de dolor, evidentemente pararemos ahí. En fases ya intermedias, en la que ya hay algún tipo de limitación, siempre tendremos que tener en cuenta qué rango de movilidad tiene esa articulación para no sobrecargar, ¿vale? Y como decía antes Paulina, si estamos en una fase avanzada en la que ya desgraciadamente el paciente tiene algún tipo de anquilosis o ya alguna limitación franca de la movilidad de la articulación, ahí no vamos a hacer ningún tipo de impacto, ¿vale? Pero tenemos que hacer un entrenamiento de todo el cuerpo. Lo que se recomienda es siempre que se trabajen todos los grupos musculares, ¿vale? El entrenamiento de fuerza es fundamental. Siempre digo, cuanto más fuerte esté la musculatura, más protegida tengo la articulación, más estable tengo la articulación, menos riesgo de caída, de hacerme un esguince, de tener una lesión. Entonces, entrenamiento aeróbico. Antes vi por ahí en el chat, es que estoy viendo cosas rápidas y no nos da tiempo de contestar. Preguntaban, ¿qué hay de la natación? La natación es un deporte estupendo, es un deporte en agua en la que no estoy dándole carga a la articulación ni impacto, pero la natación sola es poco. La natación tenemos que combinarla con entrenamiento específico de fuerza muscular, ¿vale? Importante. O sea que ahí tenemos que ir viendo según el estadio de la enfermedad y mi condición física. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es fundamental es el tema de tonificar, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿qué hace de actividad? No, yo camino, doctora. Es que no es suficiente el ejercicio aeróbico, hay que tonificar porque es la manera de que de perorullo al hacer ejercicio tonificamos y la articulación, como decía Angie, está más estable porque el hecho de tener una enfermedad reumática que es inflamatoria no quita que tengas artrosis y todo lo que viene producto del paso del tiempo. Entonces, esas articulaciones van a doler también.
aunque no estén inflamadas. Si tú cuidas de esa articulación, tonificas y la dejas más estable, va a haber menos roce y menos dolor. Sí, estoy muy de La acuerdo. marcha nórdica, preguntan aquí. Bueno, la marcha nórdica bien, pero por eso lo que ya decíamos es un ejercicio aeróbico, pero también hay que intentar hacer algún tipo de ejercicio. El pilates, por ejemplo, en pilates se tonifica también, aparte de Exacto. hacer estiramiento. Eso también puede ir bien. La Sí, marcha nórdica, evidentemente, perfecto, pero hay que suplementarlo con tonificación muscular también. Y siempre sí, con poca carga, intentar no hacer... Yo, de hecho, y lo digo, por ir subiendo más la carga de lo que pensé que podría hacer, me hice daño. Entonces dije, no, eso es importante, conocerse, concientizarse y respetarse. Exacto. Y decir, me tengo que cuidar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo coger una bolsa de 10 kilos porque me voy a hacer daño. Entonces, si tú te respetas y sabes cuáles son tus limitaciones, entonces todo va a ir mejor. Esta era mi siguiente pregunta, ¿no? Carolina, por ejemplo, ¿cómo acabas conociendo, ¿no? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Hasta dónde tienes que llegar para no lesionarte, para no hacerte daño, verdad? Sí, exacto, es un poco lo que estaba intentando explicar y gracias, Elisenda, porque justo, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante como paciente, y aquí diré como paciente y como persona, porque al final nosotros somos pacientes, personas, pero los doctores, o sea, al final todos llevamos una mochilita y todos tenemos algo y creo que el COVID también nos ha enseñado que todos podemos ser pacientes. Entonces, creo que es como información general de que creo que hemos de aprender a los diferentes tipos de actividad física, los diferentes, digamos, lo esencial que es, como decíamos, tanto la parte de estiramientos, como de estirar bien toda la musculatura, todo el tejido blando, como la parte de la importancia de la fuerza, ¿no? de realizar esos ejercicios de fuerza y de carga, pero teniendo mucho cuidado con qué carga hacemos para no lesionarnos. Aquí sí que especialmente si tenemos afectación articular, porque realmente pues, puede ser como muy complicado, ¿no? Y añadir más problemas. Y luego, pues la parte de ejercicio aeróbico y anaeróbico. O sea, entonces aquí el hecho de que las personas tengan esta información y la importancia de estos tipos diferentes, digamos, o sea, la importancia de todos esos diferentes aspectos dentro de lo que es la actividad física y el deporte. La actividad física. Porque al final, como personas, como usuarios, no lo sabemos, yo no lo sabía, yo esto empecé a conocerlo más porque, pues como persona afectada con enfermedad, con enfermedades, bueno, pues tuve lo aprendí a la brava, ¿no? Pues lesionándome, haciéndome daño, no, pues eso, ¿no? Un día vas a tope, ya al otro dices me he hecho daño, ya no hago nada más, y luego lo vuelves a intentar, ¿no? Pues de nuevo, el acompañamiento, tener un buen entrenador al lado, tener un buen equipo al lado. Yo, por ejemplo, lo que hice en mi caso fue unirme a un equipo. Es que la razón por la cual empecé a competir fue porque me uní a un equipo de competición, porque sí tenía un entrenador al lado, ¿no? Que me ayudaba y me guiaba, tenía este grupo de personas con las cuales te vas animando, ¿no? Venga, vamos a entrenar, venga, no, vamos a mejorar un poco. O sea, era como una manera de tenerlo todo, ¿no? Esta manera de entender más y conocer más sobre los diferentes tipos de entrenamiento que son necesarios y este acompañamiento y el grupo, ¿no? Es decir, crear una comunidad que te anime, ¿no? a tener esta actividad. Sí. Sí, bueno, es como todo, al final, al crear un equipo, por así decirlo, también te anima a que los días en que tú no te encuentras del todo bien, tengas un equipo por detrás que te anime y que te incentive para que esto sea un hábito, como decía Angie también. Esto tiene que ser Bueno, día a al día, final, como desayunar. Exacto, es la excusa, ¿no? Muchas veces es la excusa Lo del para, tiempo es "Ay, excusa es que absolutamente. no, la excusa porque así les veo y como vas, ¿no? Claro, ya estás allí y entonces ya haces lo que tienes que hacer, ¿no? Ya. Porque así No, les yo ves, ¿no? siempre lo he dicho, que cuando uno quiere hacer algo y se lo propone, el tema del tiempo es una excusa. Es como en las relaciones. Si a alguien no te interesa mucho, dices, no, que estoy muy ocupado. No, mentira. Cuando alguien te interesa, te haces el tiempo para esa persona. Y en esto es lo mismo. Cuando quieres proponerte de estar mejor y estar bien y hacer ejercicio, el tiempo lo haces. Y no estamos hablando de correr una maratón cada día, sino que es darte unos 10, 15 minutos. No pasa nada si haces 10 minutos un día, pero ya hiciste algo ese día. Ya sea estiramiento o caminaste un poco, da igual, un día en que hay una excepción en que hagas menos no pasa nada. Lo importante es que sea un hábito, porque es la única manera de tener beneficio a largo plazo
y de que veas todas estas cosas positivas que estamos diciendo que aportan, es que realmente es así, pero la única manera de vivirlo es proponértelo. No sacas nada con apuntarte al gimnasio y no ir nunca, porque así no funciona. No, pagando el no va, ¿no? No sirve para nada. Pagar la cuota solo no vale, ¿no? ¿Cómo? Pagar solo la cuota sola no funciona de esta manera, no. Además que yo soy feliz, o sea, yo cuando los pacientes me llegan y me dicen, es que me apunté en Pilates y desde que voy a Pilates 3 días en semana me encuentro mejor, me sale la vena de, te lo dije. Ya. Pum, 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 pum. Es verdad, tenías razón, porque es que al final es lo que decía, voy a sacar el tiempo porque es que es beneficioso para mi salud, no es voy a hacer un hobby, no, es que mira, entro a trabajar después a las 5, pues a lo mejor antes de comer me da tiempo a mediodía, tal cual, o hay gente que entrena, yo tengo compañeras, por ejemplo, que entrenan temprano antes de ir a trabajar, yo soy de la que mi biorritmo es diferente y suelo entrenar a mediodía, es decir, al final cada uno va adaptando su rutina a que tú puedas, pues si entrenas mañana y tarde, a lo mejor, o sea, trabajas mañana y tarde, pues vas adaptando con tus horarios a la hora de meter algo que es fundamental, que es el ejercicio físico. Y eso es así. Y caminar no es luego suficiente. También el tema económico, que muchas veces hay gente que dice, bueno, es que no me puedo pagar un gimnasio. No hace falta, o sea, hoy en día hay un montón de ayudas para esto. Y con la pandemia precisamente se crearon un montón de información a la que podemos acceder nosotras en general. En consulta al menos yo tengo ciertas páginas que son basadas en evidencia, como decía anteriormente, y que recomiendo, mira, esta puedes seguirlo en YouTube y de aquí puedes ir haciendo tu ejercicio. Sí, la cuestión son las ganas muchas veces, más que todas estas excusas que podemos buscar para decir que no podemos hacerlo. No, tenemos respuesta para todo. Tenemos respuesta para todo, ¿no? Sí. Herramientas creo que hay. Antes, como has mencionado, lo del ReumaFit, y hay vídeos y lo del gimnasio. No sé, yo os podría mandar una foto que tengo unas gomas para hacer ejercicio, unas gomas arriba. Yo tengo muchas veces monté algo aquí en casa para cuando no puedo ir al gimnasio, lo hago aquí, si no. Pero hay que hacerlo. En la pandemia aprendimos mucho de eso. En la pandemia aprendimos que en el Decathlon venden cintas de estas de 3 pesetas y media, que te pones un vídeo de YouTube de un entrenador. Además hay muchísimos vídeos de entrenamientos de entrenadores que lo puedes hacer conectándote un ratito en casa, o sea que no me vale la excusa del precio tampoco. No. O sea. Y para ir cerrando, ¿por dónde empezamos? ¿No? Para la gente que está conectada, que no, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde se puede empezar? Yo creo que lo primero de todo es no intentar pasar de 0 a 100, sino ponerse objetivos pequeños para que sean más fáciles de cumplir y intentar que al principio, como decía también Carolina, si lo puedes incorporar como algo lúdico, se te va a hacer más fácil si es algo social, porque a lo mejor lo vas a incorporar a algo positivo y se te va a hacer menos difícil comenzar. Yo creo que también es importante el tema de la información, porque como también comentabais, muchas veces está el miedo al principio de decir, ostras, es que si hago esto me voy a hacer daño, o esto no sería beneficioso. Entonces, cuando nos informamos acerca de qué nos puede ir bien y qué no, este miedo que tenemos, que es por desconocimiento finalmente, se elimina y entonces ya está el primer paso a moverse. Aunque me duela, puede ser que no me haga tanto daño. Entonces, informarse qué puedo hacer en una condición de brote, por ejemplo. ¿Qué tomar? Y para esto precisamente está Inforeuma, está que cuando vengáis a la consulta tengáis las preguntas que van surgiendo apuntadas para poder aclararlo. El quitar el miedo de por medio es fundamental para tomar el primer paso, porque el miedo es lo que te impide muchas veces a comenzar. Sí, el miedo te frena, o sea, el miedo es el peor de los enemigos. Sí, para eso hay que informarse, la información es un aliado en este sentido. Sí, estoy súper de acuerdo. Y creo que es importante, también decíamos, lo de ver qué te gusta, o sea, ver qué te gusta, ver realistamente tú qué eres capaz de hacer, o sea, en tu momento actual, en tu situación actual y en tu tránsito con la patología en ese momento,
realmente, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo a mi alcance? O sea, es como yo creo que realmente hacer una evaluación de todo el entorno para poder intentar empezar con cosas pequeñitas, lo que decíamos de, oye, si son paso a paso. 15 minutos de estiramientos, Exacto. es mucho. Que si me puedo apuntar a alguna clase de pilates o empiezo, pues ¿no? algunas clases online, miro a ver dónde puedo tener acceso. Realmente, por cierto, lo del pilates es fabuloso. Pilates va y ver qué cosas te gustan, y esto, ¿no? Y también que puedas tener como un entorno que te sea propenso para hacerlo y más importante, continuar. Exacto. Y tener una constancia, y yo lo he dicho Eso antes, en el diario, en la agenda, agendarlo, esencial. Alguien ha preguntado por aquí, que no quiero que se me pase, porque alguien ha puesto por ahí, ¿por qué no recomiendan deporte de impacto? Eso no es del todo verdad, ¿eh? Es decir, el paciente que tiene un estadio inicial de la enfermedad que está estable, que su patología está controlada, tiene las recomendaciones son de hacer deporte como la población general. Es decir, hacer deporte normal, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, el que le guste y el que le vaya bien. Otra cosa diferente es que tengas algún tipo de afectación, pues, por ejemplo, tienes una prótesis de rodilla o tienes una artritis o alguna afectación particularmente en esa articulación. Pero me acaba de poner correr. Sí, yo tengo pacientes con artritis reumatoide que corren. Evidentemente, Lo que pasa es que digo, oye, lo ideal chiquillo, en que ese no sea sentido es correr con unas buenas bambas, porque si no, claro, a largo plazo las rodillas te pueden afectar. Y que no sea el único deporte, porque además que sea solamente correr, no. Todos los deportistas del mundo hagan tenis, sean corredores, o sea, hacen entrenamiento de fuerza preventivo. Exacto. Ejercicios de fuerza preventivo. No se puede correr sin saber hacer sentadillas, sin saber potenciar tus isquios, es decir, todo siempre adaptado, pero no es que no esté recomendado el ejercicio de impacto, sino que siempre sea con un buen ejercicio preventivo de fuerza. Exactamente. Pues sí, aquí, perdón, esto ha sido porque yo a nivel personal, he explicado que yo no podía hacer impacto porque yo también estoy afectada de otra patología por la cual me habían operado. Claro, no, por eso no hay que generalizar. En esto cada individuo es distinto y lo que uno tiene indicado. Creo que es lo que ha creado la confusión en el tema del impacto. En mi caso personal. No, en esto cada uno es un mundo distinto. Y así como hay tantos fármacos, porque no todos responden al mismo tratamiento, no todos responden al mismo ejercicio. Es lo mismo. Pues muchísimas gracias a las tres. Lo dejamos aquí. Ya hemos acabado. Ya está. Gracias a vosotros. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a los que están conectados y que están interesados y esperamos poder haber aportado un poquitito. Yo creo que hay muchas preguntas que se han quedado sin responder. No sé si de alguna manera pues podemos responderlas. Pues, y les dejo yo mi Instagram mío, si quieren. Les dejo mi Instagram, que yo respondo siempre preguntas por ahí. Si tienen dudas, pacientes de enfermedades reumáticas, ahí está, doctora Angie Acosta. Por si tienen dudas. Y yo también colaboro siempre con la Sociedad Española de Reumatología, subimos vídeos de dudas, de medicación, de patología.